Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con dos pequeños videos como para adentrarnos en la clase de hoy, ¿sí? El comercio exterior hace referencia al intercambio de bienes y servicios, exportaciones e importaciones. Estas actividades permiten comercializar aquellos productos en los que se tiene una ventaja competitiva o comparativa, y de igual forma permiten adquirir desde el exterior aquellos productos que no se producen en el mercado local o que a su vez resulta más económico importarlos. El comercio exterior es a menudo restringido por diferentes tributos, tasas, impuestos, entre otras regulaciones no monetarias, aplicables a bienes sujetos o a las actividades del comercio internacional. Estas regulaciones y normativas generalmente están reguladas por los gobiernos de cada país a través de sus aduanas. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, con el fin de salvaguardar el mercado interno e impulsar el sector productivo. La autoridad aduanera es quien se encarga de estudiar y formular los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y medidas de regulación y restricción, determinando los impuestos de comercio exterior y otra contribución. En el Ecuador, el SENAE es la institución pública responsable de fiscalizar, vigilar y controlar, promoviendo el comercio justo. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador cumple funciones claves para el desarrollo del país, teniendo un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la simplificación de trámites y procesos aduaneros. La ley aduanera tiene como objeto regular a quienes introducen mercancías en el territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que tengan inversión en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de mercancías. ¿Qué es el COPSI? El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COCSI, con sus reglamentos constituye la norma que busca generar desarrollo económico en el país, a través del desarrollo del comercio exterior, motivando la producción, al comercio y a las inversiones, amparando en diversos cuerpos legales, fundamentalmente en la Constitución de la República, contando para ello con la presencia del Estado como órgano rector de la política, definición e implementación de instrumentos e incentivos que permitan generar procesos con valor agregado a través de un sistema integral de innovación, capacitación técnica y emprendimiento. Está constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y locales habitados en las fronteras terrestres, así como otros lugares en los cuales se efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior. Este comprende la parte restante del territorio ecuatoriano, incluidas las aguas terrestres y espacios aéreos. Esta información se encuentra detallada en el COCSI, en el artículo 106, que nos da a conocer las funciones de cada uno. Hola, hemos llegado a uno de los temas más importantes dentro del comercio, la negociación con proveedores y orden de compra. Una vez auditados los proveedores, se coordina y gestiona la negociación directamente con él, siempre buscando la mejor calidad y precios competitivos. Hoy conoceremos cómo solicitar cotizaciones a proveedores. Es importante solicitar el catálogo y la lista de precios actualizados. Se debe especificar la moneda en la que se va a pagar. Algunas veces hay precios especiales para ciertas monedas, o bien que hay una diferencia Ingeniero, no se escucha nada. entre una moneda y otra.
Si el comprador lo solicita, el proveedor puede mandar. No se escucha nada, por favor, le subo el volumen del video. Ofrece un descuento o cómo podemos obtenerlo. Hola. Hemos llegado a uno de los temas más importantes dentro del comercio, la negociación con proveedores y orden de compra. Una vez auditados los proveedores, se coordina y gestiona la negociación directamente con él, siempre buscando la mejor calidad y precios competitivos. Hoy conoceremos cómo solicitar cotizaciones a proveedores. Es importante solicitar el catálogo y la lista de precios actualizados. Se debe especificar la moneda en la que se va a pagar. Algunas veces hay precios especiales para ciertas monedas, o bien que hay una diferencia que le convenga al comprador entre una moneda y otra. Si el comprador lo solicita, el proveedor puede mandar muestras gratis para verificar la calidad del producto. Antes de pactar un precio, como en toda negociación, es importante preguntar al proveedor si ofrece un descuento o cómo podemos obtenerlo. El proveedor debe dar opciones de pago. Por lo general, brindan sus cuentas bancarias y normalmente, para iniciar una producción, los proveedores tienen el 30% de anticipo y una vez finalizada la producción, se liquida la orden. Hay proveedores que brindan de 30 a 90 días de crédito. MOC. Este concepto da reseña a la cantidad de producto mínima que el proveedor puede vender. Puede ser a partir de una pieza, una caja, un pallet, un contenedor. Esta cantidad mínima va a partir nuestra estrategia y podamos elegir a un proveedor. Solicitar cotizaciones a través de correo electrónico es una oportunidad para negociar. Existen 3 tipos de solicitudes de información. RFI. Se pide información básica al proveedor. Datos generales, ubicación, rubro, etc. RFQ. Se solicitan cotizaciones directas. RFP. Propuestas formales para algún gobierno o empresa en particular. ¿Y cómo estructuramos el correo electrónico? 1. Empezamos con el enunciado introductorio. ¿Cómo encontramos al proveedor? ¿Qué queremos? ¿Cómo y cuándo lo necesitaremos? 2. Posteriormente, enlistamos las características que necesitamos. 3. Damos un cierre al correo, dejando nuestra información de contacto. Lo ideal para expedir una cotización de manera formal es por medio de un documento llamado internacionalmente como Proform Invoice, factura proforma, documento previo a la emisión de la factura comercial. Se emite para que el cliente tenga la información necesaria sobre los productos o servicios que se van a facturar. Contiene los detalles que incluirá la factura definitiva. La solicita el comprador y la emite el vendedor. La factura proforma es parecida a un presupuesto, muy útil para que el comprador confirme sus datos y la operación de venta. Es un documento meramente informativo y no tiene validez fiscal. No forma parte de la contabilidad de la empresa. Aún así, existe la obligación de respetar las condiciones que incluye durante el tiempo que la factura proforma indique. Su encabezado debe contener el título proforma, de forma visible para evitar confusiones con las facturas comerciales. Ahora veamos qué debe contener una factura proforma. Fecha de emisión, datos del proveedor, nombre comercial, razón social, NIF, dirección, contacto. En caso de ventas a la Unión Europea, número de IVA comunitario, datos de tu cliente, nombre comercial, razón social, NIF, contacto, dirección. Descripción precisa de la mercancía. Se debe mencionar de manera explícita la cantidad o unidades del producto, precio unitario, precio total y la divisa cotizada. Desglose de gastos de transporte y seguro. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos a su disposición para cualquier duda que tengan. Nos vemos en el siguiente video. Listo, quería como En este momento millones de empezar, niños y perdón, niñas tienen ya, perfecto, porque justo habíamos revisado este tema de las importaciones y vale recalcar que pues es importante considerar varios puntos para poder importar, para poder tener una visión más clara de lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este proceso, ¿no? De buscar proveedores, no solamente hace falta el hecho de contactarlos por internet, ¿no? Hay algunos tipos de ferias que existen a nivel internacional de diferentes tipos de industrias, desde consumo masivo, fabricación, manufactura. Y la idea es que también por esos medios podemos lograr encontrar tal vez lo que estamos buscando de manera más precisa. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en el internet y eso puede tener cierto riesgo. Tal vez al inicio, seguro todos conocen el caso de Alibaba,
y no todos tenían como buenos resultados, ¿no? Algunos eran fake, otros eran tal vez de mala calidad. Entonces sí vale la pena tal vez invertir un poco en esto de poder seleccionar bien a un proveedor y tomar en cuenta también otros criterios, ¿no? Como los precios, como para que nos pueda ayudar justamente a lograr un margen de venta o de utilidad que nosotros queremos hacer. Entonces, justo en este caso, ¿no? Como diarios, revistas, ferias, exposiciones, revisar patentes, socios comerciales también, porque al final lo que puedes también hacer es ser el distribuidor, ¿no es cierto?, de una marca grande, pero tener la representación tal vez a nivel regional. Entonces realizas las importaciones desde donde ellos tengan su fábrica y tú te encargas de distribuir solo a Latinoamérica, por ejemplo. Sí, es importante poder evaluar todo esto objetivamente y poder dentro de esto entender los criterios como calidad del servicio del producto que se va a brindar como proveedores, conocer los atributos, la durabilidad. Esto viene siempre en los catálogos que te envían como justamente en estas muestras que ahora ya vimos que pues son por medio de proformas enviadas con estructuras que de hecho en la aduana se conocen como muestras y no tienen tal vez, no sé, por ejemplo, en el caso de los zapatos, vienen agujerados o cortados para que se interprete de que en verdad son muestras. O por ejemplo, en el caso de los lentes, ¿no es cierto? De los anteojos que van a vender tal vez solo los marcos, vienen en cajas y un montón de muestras. Entonces lo que se intenta ahí de igual forma con una eh, proforma, ¿no es cierto? En donde el valor sea cero comercialmente y de hecho en algún punto están o pintados o marcados o cortados estos productos y básicamente sirven para muestras o para de alguna forma dar a conocer su producto de mejor manera, no físicamente, más bien dicho. El precio es importante, uno de los criterios que suele ser la evaluación más grande dentro de de elegir a un proveedor, ¿verdad? Se procura siempre que sean precios que te ayuden a tener un margen de ganancia en el mercado, que puedas competir, ¿verdad? Contra otros productos similares, pero que básicamente puedas tener tal vez algún tipo de diferenciación en relación al precio por ser importado, ¿no? Es el beneficio del comercio exterior. Considerar productos que en otros lados la mano de obra es mucho más barata, que los productos son menos costosos o que por mi tipo de cambio tal vez puedo acceder a más cantidades de unidades y sobre la base de eso, pues realizar una importación y generar un precio que sea beneficioso para mí. Otro criterio es la forma de pago y créditos, ¿cierto? Básicamente la fuente de financiamiento que te puede dar un proveedor para cobrarte a plazos, que te dé una liquidez para seguir operando, ¿verdad? Que no todo tu dinero se vaya en comprarle al proveedor y tengas que esperar vender para lograr recuperar y pagarle y endeudarte con los bancos para luego de alguna forma sustentar tus actividades diarias, la experiencia que tenga en el mercado justamente este proveedor, que ya haya resultado de sus productos, que tenga información verídica o como se lo llama en el mundo empresarial, estos documentos de certificaciones comerciales, reputación, conocer si es que es una buena marca. Otros criterios pueden ser los montos mínimos y máximos de compra, porque no todos están acorde a lo que tal vez nosotros necesitamos. Tal vez solo importar 10 unidades de algún cierto producto, pero estas empresas tienen montos mínimos de 10,000, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar elegir sobre la base de este criterio también y un máximo de compras de igual forma, ¿no? Valores agregados totalmente, si es que tienen algún tipo de capacitación al personal para nosotros, cupos para participación en eventos internacionales, que suele pasar, ¿no? Te invitan justamente estos proveedores a alguna feria, algún evento, garantías, ¿verdad? Obtención de información de los proveedores,
pues básicamente lo que más les avala como primer punto sería un estado legal, ¿no es cierto? Estar constituidos, tener representantes legales, registros de en las empresas, logísticas, que sea una empresa válida, ¿no? Primero considerar eso. Pedir información para sustentar el cumplimiento de criterios de calidad, que básicamente son requerimientos que siempre va a pedir la aduana, fichas técnicas, manuales de uso, catálogos, que esté bien catalogado como una subpartida, que se considere sus funciones, ¿verdad? O su control específico de calidad. También tenemos el hecho de que le podemos pedir información al proveedor, ¿no es cierto? Sobre todo lo que habíamos visto antes, para poder, sobre la base de este correo que vimos en el video, solicitar información, o si visitamos una feria en ese momento, de igual forma tal vez estructurar una primera idea, ¿no es cierto? Solicitar la información de manera directa, me refiero. Pedir información para sustentar su experiencia de igual forma, referencias comerciales. Aquí podemos ver justamente una evaluación, un cuadro del proveedor que se puede realizar, ¿no es cierto?, cuantitativamente, donde se colocan calificaciones sobre la base de estas variables que pudimos ver. Entonces, calidad del servicio, ¿cumple o no cumple? El precio, normativa de calidad, y ponderamos justamente sobre la base de la puntuación ponderada sería como de la calidad, del precio y del cumplimiento de normativas. Y luego, pues, podemos decidir sobre la base de eso cuál sería uno de los mejores proveedores para la empresa. Es una evaluación, tenemos el X, Y, Z, etcétera, y vemos cuáles son los más calificados. Se decide por el departamento de compras o tal vez los emprendedores o empresas manufactureras que tal vez en algún punto se dedican a importar materias primas y tienen que elegir justamente lo más beneficioso, y pues seleccionan sobre la mayor calificación al proveedor, realizan un contrato internacional, ¿no es cierto? Como lo habíamos visto en las clases pasadas, y luego se debe hacer una reevaluación de estos proveedores después de muchos términos que se pueden mejorar, ¿no? Tal vez bajaron los aranceles el gobierno con China, no sé, en un tiempo seguro va a pasar eso y va a bajar sobre la materia prima que ellos tienen y que en algún punto es la más barata en el mundo. Sí, entonces podría funcionar por ahí en algún punto eso, quién sabe, cualquier situación que afecte justamente al tema de importación en ese sentido. Por eso habíamos hablado de los regímenes aduaneros, de la importación de igual forma. Sí, recuerden que había justamente estos casos. Sí, habíamos visto algunos, habíamos visto todos, de hecho, ¿verdad? Habíamos visto que existen los aforos, ¿no es cierto? Que en este caso solamente para aclarar una cosa más, como para dar un punto más. Los canales automáticos básicamente funcionan por medio ya de una cierta categorización o semaforización que tiene aduana, donde se identifican ciertos parámetros, como cuántas importaciones ha tenido en el año, qué tipo de bienes han sido, si han pagado o no han pagado impuestos, si ha habido novedades con sus importaciones, muchas cosas que básicamente hacen o facilitan a la importación de ciertos productos o la exportación de ciertos productos de igual forma, por base histórica de conocimientos también de aforos que ya se han realizado físicamente o documentalmente, y así funciona, ¿no? El aforo documental más bien son personas, agentes técnicos, operarios aduaneros que están en el departamento justamente de aforo documental, que se dedican justamente a la revisión de todos los facturas, requisitos, si es que cumple con la normativa, si es que por ahí ya se han cancelado impuestos, si es que cumple con garantías, todo lo que tenga que ver con lo que se le ocurra con documentos. Y luego posteriormente básicamente se hace una desaduanización de esto, ¿no? Y el aforo físico, pues eso ya es mucho más para, diría,
ciertos importadores o OCEs con los que ya se ha venido teniendo tal vez algún problema. Se hace también igual una diversa selección, ¿no? No es que solamente a estos tipos de importadores, pero sí diría que más se trata de tener cuidado en este tipo de aforos físicos porque suele tener un poco más de, no sé, mala categorización en sus partidas, por ahí los catálogos no corresponden a los productos, hay algunos inconvenientes, ¿no? Eso sería como para dar aclaración a ese punto. A ver, vamos, primero voy a estar acá. Ya, y ahora vamos a ver el proceso relacionado con la exportación, ¿no? Que al igual existen algunas teorías que básicamente hablan de este tema, donde habíamos tocado la teoría de la ventaja comparativa, lo que habían dicho otros, no sé, conocedores, tal vez por así decirlo, en el tema de comercio exterior, economistas que han tenido sus teorías y que han trabajado sobre la base de eso, ¿no es cierto? Ya, entonces quería topar nuevamente solo un tema más. Ya, por ejemplo, en este tema de la teoría de la ventaja comparativa, ¿no es cierto? Hablábamos justamente que pues el modelo hace como una idea de que todos los países pueden tener algún cierto papel diferente con recursos entre países, que el recursos del país que solamente los tiene este país, ¿no es cierto? Lo cual hace que justamente pueda ser competitivo en esto, comparativo en esto, y poder en algún punto ser eficiente en sus exportaciones a otros países que demandan justamente estos tipos de productos, como por ejemplo hasta el petróleo mismo, ¿no es cierto? No todos los países generan petróleo, por ende justamente se realiza, es una de las exportaciones más famosas o más grandes en el mundo que se realiza por términos económicos. ¿Correcto? Entonces, la idea básicamente es que podamos nosotros entender que dentro de la exportación existen algunos parámetros en los cuales justamente ya se han tratado modelos que se han identificado justamente que la diferencia de los recursos de los países son factores que inciden, ¿no es cierto?, para poder exportar, para poder trabajar en mejorar las industrias de cierto país, desarrollarlas sobre la base de esto, pero no en todos los países pasa de igual forma, ¿verdad? Y diría que más en los países como los de Latinoamérica o Suramérica. ¿Por qué creen que pasa esto? O sea, básicamente tenemos una cierta comparación en manera de recursos con el resto de países. Si nos comparamos a nivel tamaño, de igual forma somos grandes, generamos mucho dinero. Básicamente, me atrevo a decir que los malos gobiernos, la mala distribución de la riqueza que generan los países ha hecho que nos veamos como tal vez solamente una hacienda, una empresa mal manejada, ¿verdad? Yo creo que en un futuro justamente la idea de la tecnología, la transformación en globalización que está teniendo el mundo va a darle un punto a favor a estas teorías, porque creo que nos vamos a poder ir yendo perfeccionando o parametrizando o con la, no sé, tal vez generando mejores procesos productivos de innovación en lo que corresponde a nuestra canasta de exportación, ¿verdad? Tal vez hablo de una agroindustria, de una industria de la pesca también ya un poco más industrializada, poder levantar ya generación de inversión extranjera, que básicamente ese es el punto, ¿verdad? Poder llegar a un nivel donde te puedas relacionar con el mundo real, donde te puedas especializar, pero básicamente también puedas tener el apoyo de otros países para poder lograrlo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea en eso? O sea, básicamente los tratados de libre comercio, por ejemplo, lo que hablan es que se puede generar estos tratados bilaterales o multilaterales, donde la idea es generar las cadenas de valor, que recuerdan que vimos en un inicio. Ya, entonces, ¿por qué habla de la competencia justamente todos estos modelos?
que se han generado mecanismos proteccionistas, ¿no es cierto?, entre países para no destruir ciertas industrias que no son competitivas frente a la globalización, ¿no es cierto? Por ejemplo, el calzado en el Ecuador, que básicamente tiene costos de producción mucho más elevados porque el salario básico es más caro, porque somos una economía dolarizada, eh, porque los costos de la materia prima de igual forma son más caros, no son diferenciados, no hay innovación. Y eso le pasa a la mayoría de industrias de acá, ¿no? Entonces, ya tenemos exportaciones o productos que a nivel mundial son casi como en el del top 5 los más grandes. Creo que estamos tratando de tecnificar de mejor forma esas industrias y estamos tratando de generar también algún tipo de relación con estos tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Algunos bien, algunos no tan bien negociados, pero sin embargo, tal vez no tenemos todos el conocimiento de generar o cómo generar una cadena de valor, que básicamente eso es la idea de la exportación. ¿Por qué hablo de eso? Básicamente quiero llegar a una... Exacto, aquí. Entonces, Krugman, ¿no es cierto?, hablaba de que en primer lugar, en un contexto en donde los rendimientos crecientes como los costos de transporte son importantes, los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante pueden generar una lógica circular de aglomeración. Es decir, los productores quieren situarse cerca de sus proveedores y de sus clientes, y lo cual explica que van a terminar estando cerca los unos de los otros. ¿No es cierto? Que básicamente es lo que acabo de decir, pero en términos ya un poco más teóricos como un científico economista, ¿no? Pero hablando un poco más a detalle de esto, es la idea que tienen los tratados de libre comercio, no solamente el hecho de aperturar aranceles, sino lo que se puede generar, una ventaja que se puede generar detrás de esto. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen a la empresa Venus Plasticaucho en el Ecuador. Ellos hace más de 20 años justamente abrieron filiales en las fronteras de Colombia y de Perú, donde también se fabrica calzado, donde una de las fuentes de actividades económicas también es la fabricación de calzado. ¿Ok? ¿Por qué básicamente hicieron esto? Porque encontraron que de alguna forma, de manera logística, ellos podían abaratar sus costos de producción, sus costos de ventas, para lograr precios competitivos, productos a bajos costos y lograr ese encadenamiento o esa cadena global, regional de valor, sería en este caso, con estos dos países para poder abastecer también estos mercados, ¿cierto? Entonces, estoy cerca de mis proveedores y también de los nuevos clientes. Abro mercado y conozco tal vez que somos bastante parecidos con los países vecinos en situación de consumo, porque no estamos tan lejos de llegar a ser los mismos latinoamericanos y tal vez usan zapatos que ellos fabrican a bajo costo, ¿no es cierto? Entonces, abrámonos también por ese lado, ¿no? No solamente pensemos que el hecho de los tratados de libre comercio son un problema para las industrias, que sí lo son, pero no es todo lo que se puede sacar de conclusión de un tratado de libre comercio. Interesante tocar este punto en el tema de exportación, porque considero que en el Ecuador no existe tanta conocimiento en relación a esto, o tal vez la idea de en verdad sí quitarse el miedo y atreverse a buscar mercados, atreverse a generar productos, a generar visitas, ir a ferias, tratar de buscar financiamiento exterior, porque, por ejemplo, yo creo que sí hay algunas empresas que se conocen fuera del país, tienen inversión extranjera, como el caso de Guayusa, que Guayana es básicamente la marca. Consiguieron fondos internacionales, fueron a una feria, desarrollaron un producto con la hoja de guayusa que se genera en la selva del Ecuador, generaron energizantes y los empezaron a vender en el mercado gringo, con esa historia ancestral, ¿no? Entonces se puede, yo creo que sí tenemos potencial para lograr porque tenemos ventaja comparativa en los recursos que nosotros tenemos. Sin embargo, creo que nos hace falta integrarnos con los conocimientos que tienen el resto de países que ya nos llevan muchos años, ¿verdad? Muchísimos años.
y poder lograr encontrar eso que les podamos exportar. Si no, vamos a seguir exportando la misma canasta que exporta el Ecuador siempre, ¿no? Materia, recursos y nada más, no productos, ¿verdad? Esa sería la idea, que desarrollemos producto agregado, valor agregado a lo que ya tenemos como ventaja comparativa, o lograr traer empresas extranjeras que al fin y al cabo puedan generar este tema de inversión, posicionarse acá en el Ecuador y seguir abasteciendo con su producción de productos desde el Ecuador, ¿verdad? Listo, eso quería tocar ese tema. Vamos a ver otra cosa, otro punto más. Listo, y nos habíamos quedado ya por acá. Entonces, había los regímenes de exportación, de no transformación y los regímenes de transformación. Nos habíamos visto que existían los regímenes de no transformación, exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, regímenes de transformación, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Sí, vamos a ver el primero. Entonces, régimen de no transformación con exportación definitiva. Básicamente una exportación de consumo, ¿sí? Permite la salida de mercancías en libre circulación y que estén establecidas por el artículo 158 del COPSI, que básicamente habla de este término, de los productos que ya están libres y que hablan de este régimen. Y regímenes de no transformación, una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es el régimen que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado para luego ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna y deberán ser susceptibles de identificación, ¿ya? La reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de embarque. Por ejemplo, en este caso, todo lo que se relacione a eventos, diría yo, ¿verdad? O a situaciones como lo que veíamos de los proveedores que en algún punto te envían una muestra, pero luego esa muestra te la piden regresarla, si es que no les vas a comprar o si es que tal vez no encajó o si es que en algún punto es una devolución, ¿verdad? Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Sí, básicamente reparaciones, acondicionamientos que sufren algún tipo de maquinaria, sí. Aranceles, un impuesto gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual, obviamente, que se cobra sobre las importaciones, no es tan usual en el caso del Ecuador y de muchos otros países de exportación. Estos aranceles son establecidos por los países a los cuales se les va a exportar y para realizarse exportaciones es de vital importancia considerar los tratados de comercio, como decía, ¿no? Que sustenta el país de origen, de donde sale la mercancía con el destino. Porque básicamente cuando tú exportas, debes considerar los valores de aduana que vas a tener que cancelar en el otro lado o en el otro destino que va a recibir justamente la mercancía. Y como habíamos visto, todo va a depender, ¿no es cierto?, del Icoterm que tú decidas colocar. Si tú decides ir hasta el final, hasta pagar los impuestos, porque justamente eres el importador que estás interesado por realizar esto de manera más rápida, segura, porque vimos que vas tomando tú también obligaciones y responsabilidades, o en algún punto hiciste algún cálculo, tienes un sistema logístico mucho más eficiente, con proveedores logísticos más eficientes, y te sale mucho más barato tú mismo traer desde el comprador, sí, desde el vendedor, más bien dicho, desde el lugar de destino, ¿no es cierto?, o de origen, hasta el lugar de destino, más bien dicho, sí. Entonces, todo va a depender. Entonces, para realizar las exportaciones y sus pagos asociados se utiliza justamente el Ecuapaz. Así que de igual forma en el proceso de importación se realizaba o se utilizaba este tema. ¿Cómo se obtiene el registro de exportador? Pues siempre primero con la idea de que el SRI
es el ente regulador de actividades económicas y para poder sostener una formalidad, más bien dicho, en tu negocio y facturar de la manera correcta, se necesita estar habilitado con el RUC y la actividad de que vas a ser importador de cierto tema, que vas a ser exportador de cierto tema, y después de eso ya pasas justamente a adquirir una firma electrónica, ¿sí? Que la puedes encontrar en el Banco Central o en algunas ciertas empresas que ya se dedican a esto. Luego se debe registrar en el Equapaz, ¿sí? Actualizar justamente datos, crear usuarios, contraseñas, aceptar las políticas de uso y registrar tu firma electrónica. Sí, entonces según este boletín que ven ahí, se encuentran los instructivos de sistemas que indican el paso a paso sobre el registro de usuarios en el portal de Equapaz. Son bastante completos estos boletines o manuales que existen también en la página de la aduana o en el Equapaz. De hecho, hay un módulo justamente del que te puedes descargar muchos de estos. Cuando necesiten podrían ir a revisarlos. El Consejo Nacional de Comercio Exterior, el COMEXI, estableció que los exportadores adicionalmente se registren en el Ministerio Industrial, en el Ministerio de Producción, ¿sí? Bueno, aquí ya cambió el nombre un poco. Exportaciones de chatarra y desperdicios metalferrosos y no ferrosos, ¿sí? Exportaciones de cueros. Estos sufren básicamente que deben registrarse, ¿no? Ahí están cada una de las resoluciones. Siempre esto se hace con algún registro oficial para que se pueda mantener luego un control del ente regulador que es la aduana. Sin esto no existe una normativa o no se pueden basar en nada como para poder controlarlo. Por ejemplo, hay de igual forma en las importaciones, ¿no? Hay prohibida importación de ropa usada, ¿sí? O de zapatos usados. Proceso de exportación definitivo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero se inicia con la transmisión electrónica de una declaración aduanera, el DAE, en el sistema de Equapaz, para que se pueda adjuntar la factura, la proforma y la documentación con la que se encuentre previo al embarque. ¿Sí? Toda la documentación que se necesite, que básicamente va a depender del tipo de producto que nosotros vayamos a exportar. Por ejemplo, en el caso de eh, animales vivos o algún tipo de flor o legumbre o por ahí alguna situación al respecto, siempre van a necesitar documentos de acompañamiento de entidades como Agrocalidad, que se dedica a la revisión justamente de plagas, que revisan todo tipo de revisión in situ también a las haciendas o a los lugares donde se producen estos tipos de productos para tener un control también. Eh, no es una simple declaración de embarque, sino también pues se crea un vínculo legal. ¿Sí? Ya tienes que entender que después de esto se pueden seguir procesos administrativos en la aduana. Proceso de exportación, básicamente sigue con la DAE, que dentro de esto se consignan datos del exportador o del declarante, mercancía por ítem de factura, datos del consignante, destino de la carga, cantidades, peso y demás datos relativos a la mercancía. Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del Equapaz son la factura comercial original, la autorización previa y el certificado de origen electrónico. También en estos dos casos cuando lo amerite, ¿no? Hay ciertos productos que no necesitan tal vez algún tipo de documento previo y se lo puede exportar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ahí existen también certificados de estos de origen que deben ser cumplidos por normativas internacionales también en el caso de querer aprovecharte, ¿no es cierto?, de tratados de libre comercio.
porque dentro de los tratados de libre comercio justamente se negocian los, justamente los sistemas de origen, ¿no es cierto? El porcentaje con el cual debe estar manufacturado un producto, ¿ok? Es decir, digamos que del 100% un producto debe tener dentro del TLC, se forma o se pide que el producto mexicano para poder ser exportado al Ecuador debe tener por lo menos 50% de producción mexicana, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se valida el origen? Porque puede haber triangulaciones que se conocen en el tema de exportación. Por ejemplo, yo solicito a China, que conozco que exportan zapatos o precios de materia prima mucho más barata, y envío a México a precios irrisorios. Se termina de fabricar aquí en México, pero digamos que tiene un 60 o 70% de producción china y un 30% de producción mexicana. Ya no podría entrar ese producto con beneficio arancelario al país, ¿verdad? Sería más bien considerado un producto asiático. Entonces, para eso sirven los certificados de origen, para distinguir, no solamente este caso, ¿no? Hay en diferentes casos algunas situaciones. Y autorizaciones previas, tal vez de igual forma, ¿no? Se necesita algún acompañamiento de alguna documento que habilite, no sé, la forma de tratar la mercancía, alguna situación en especial que también pueda suceder. Luego se atraviesa por el embarque, va a un depósito temporal, ¿no es cierto? A zona primaria, donde espera justamente ser embarcado y almacenado ya en una avión o puede ser en una naviera, ¿sí? Ya al exportador se le notifica el canal de aforo que se le va a asignar. Entonces, un aforo automático, un aforo documental, un aforo físico intrusivo. Entonces, cuando la DAE ya tenga un canal de aforo automático, la autorización de salida, entiéndase como esto, la autorización para que se embarque la mercancía será automática al momento de ingreso de la carga a los depósitos temporales de zonas primarias. La DAE, cuando tenga canal de aforo documental, se designará al funcionario a cargo del trámite, es decir, un empleado de aduana, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o a la zona primaria. Luego se revisan justamente estos datos, ¿sí? Que todo está digitalizado, de hecho, en el Ecuapaz, y se procede a realizar un cierre si es que no existen novedades. Y se hace una observación al trámite para que luego se siga procediendo con este destino, ¿no? A veces estas exportaciones son bastante fáciles. Yo trabajé en aduana justamente y el aforo documental es bastante sencillo, ¿no? Básicamente revisar documentación, guiarse por los parámetros que les decía, ¿sí? Proceso de exportación definitiva. Tenemos el ejemplo en un flujograma, ¿verdad? De pesca, captura en aguas internacionales por buques de bandera ecuatoriano, desembarcada directamente en puertos habilitados en el exterior, ¿sí? Entonces tenemos acá el declarante, ¿cierto? Tenemos en un inicio la transmisión de la DAE, tenemos la muestra, el tipo del aforo, se realiza el aforo, ¿cierto? Por el técnico operador aduanero, estos dos son de aduana, se genera la salida de autorización, el declarante elabora y envía solicitud de registro de informe y salida de manifiesto en el Ecuapaz mismo y se registra un informe de salida y manifiesto, ¿sí? Entonces, básicamente se regulariza al final una DAE y llega a un fin. No es tan complicado, ¿sí? La idea básicamente justo es facilitar a las exportaciones en ese sentido. Lo más complicado, diría yo, que puede ser ahí es el aforo que se pueda dar. Sí, por ejemplo, hay algunos procedimientos para exportar cuando se tratan
justamente de seres vivos o de animales o plantas. Hay sistemas de enfriamiento, de congelamiento o algún tipo de sistema que ayude a mantener a los productos estables, porque recuerden que las empresas ya grandes, o sea, no solamente tienen un contenedor para exportar, o sea, muchas de ellas exportan muchísimos contenedores y la idea es que no siempre van a tener como control de todos sus productos. O sea, bueno, sí tienen control de todos sus productos, pero me refiero a que también vamos a depender de justamente los servicios que brinda o aduana o tal vez el agente de carga que me está ayudando para que mi producto mantenga justamente vivo, que esté operativamente saludable, por así decirlo, y que no sufra daños. Entonces, claro, a veces existen justamente en estos almacenes temporales ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en un caso que estaban exportando, eran flores, se encontró que en una de estas flores había como algunas que no estaban dentro de la factura o de la DAE, ¿no es cierto? No constaban, no formaban parte de esto. Entonces, ¿qué se hace como para no desperdiciar o no regresar nuevamente esas flores hasta la hacienda y que por ahí luego ya se vendan en el mercado interno? Se generan justamente estos revisiones o procesos de aforo, se hacen las observaciones y se les envía justamente también a los declarantes. Tal vez es un paso aquí en el proceso que no está claro, pero lo explico, ¿no? Entonces, si es que existiera eso, entonces realizas un proceso de aforo, te envían esta observación y al declarante le va a tocar volver a generar una nueva DAE, ¿sí? Explicar justamente que hubo esta situación, este cambio, generan una nueva DAE para poder ser nuevamente procesada con un aforo, se verifica que todo esté de acuerdo y otra vez se genera la salida, ¿no? Ese puede ser uno de las situaciones con las que me enfrenté y puede generarse en algún caso o que no cuente con los documentos establecidos o por ahí obviamente ya en casos mucho más graves que se encuentre alguna presunción de droga o algún caso muy extremo, ¿no? Después, básicamente, cuando ya llega a regularizarse la DAE, en el caso de que todo salió bien, de que todo se aprobó, pues el encargado de aduana o el encargado ya logístico básicamente va a estas bodegas temporales y empieza ya a llevarlo a los aviones o a los buques que sean el destino, ¿no es cierto?, final. Y ahí es justamente donde ya hacen o se necesita conocer justamente qué tipo de Icoterm tú estás utilizando. Sí, todo va a depender. Recordemos que teníamos Icoterms para la parte naviera y teníamos Icoterms también para la parte aérea, ¿no? Pero en su mayoría, pues son estos encargados logísticos en llevar justamente cualquier situación a las bodegas temporales desde el avión o viceversa, ¿no? Desde estas bodegas temporales a exportación. Sí, en el primer caso ya de importación, en el segundo caso exportación. Y luego ya pues se van armando, seguramente han visto en algún punto los que han pasado por el aeropuerto, eh, como van armando una especie de pirámide, ¿no es cierto? Una especie de torre con cajas y luego les envuelven en estos mallas para protección y para que no se vayan a desconsolidar la mercancía, van consolidándola, la embarcan, se percatan de que todo esté correctamente establecido, temperaturas en el caso de que necesiten también alguna situación de clima especial las mercancías, y pues se termina por el cierre del avión, el permiso, autorización de embarque, de exportación y básicamente esos aviones tienen permiso para salir, ¿no? Así es como se termina ya la parte por dentro, ¿sí?
Luego de esto, pues básicamente lo que se hace es un reporte que al fin y al cabo luego forma parte ya de los reportes de aduana, que se bajan del Ecuapaz, que cuántas exportaciones se han hecho, qué tipo de productos, y se puede llegar a hacer un análisis, ¿no? Un estudio en relación a esto. Vamos a ver un último video y con eso terminamos la clase, Ingeniero, chicos. ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí, claro. Ya, ¿cuál es el beneficio de hacer importación o exportación siendo artesano o sea un artesano calificado? Depende. Tengo entendido que cuando, o sea, vas a exportar, puedes tener algún beneficio, depende. No la tengo bastante clara en realidad. Deberíamos revisar qué tipo de producto. Pero, por ejemplo, antes, cuando estaba habilitado este tema de el Correos del Ecuador, se abrió un canal para exportadores MIPYMES, la ruta del exportador, si no me equivoco. Y tenías facilidad tú como para, como artesano, lograrlo. Por ejemplo, ¿qué tipo de producto estás hablando? Yo trabajo lo que es con el tema de bisutería hecha a mano. Entonces, y algunas veces he enviado por correo, nada más por DHL para Estados Unidos. Entonces, por ese tema es. Ya, ¿y te han cobrado aranceles en Estados Unidos? Seguro que sí, sí paga divisas allá, ¿o no? Sí, claro, sí, en Estados ¿Cuánto Unidos sí cobran? entra con ¿Cuánto aranceles. cobran? No me acuerdo, estoy ahorita en ese tema, estoy sacando la calificación, era por eso, porque me dijeron que que se podía bajar algo. Entonces, mi cliente me está pidiendo que saque eso para poder seguir trabajando. Era por eso, porque estaba queriendo saber por ese tema. Justo, ya ves, justo por Estoy eso te calificándome ahorita. preguntaba, porque depende de los tratados de libre comercio, ¿no? Tal vez me tendría que empapar un poco más del tratado que tenemos con Estados Unidos, que bueno, no es un TLC, sino es un acuerdo económico preferencial que tenemos con ellos. Y lo que podríamos buscar es si es que en este acuerdo existe justamente algún beneficio para las personas que son consideradas como artesanos, para que el arancel, justamente como te han mencionado, ya no sea, digamos, de 15 sino de 10 o de 5. ¿Me explico? Entonces, todo depende de cada subpartida que se negocie. Todo depende, por ejemplo, digamos que el cacao es a nivel, o el banano tienen precio de commodities, ¿no es cierto? A nivel mundial. Entonces, es casi imposible que tú puedas negociar debajo de esos precios que ya están regulados por el mercado. En cambio, cuando se tratan de subpartidas ya específicas, como zapatos, como justamente, por ejemplo, los sombreros de paja toquilla, que lo que se ha intentado es que los tratados de libre comercio justamente busquen que estos productos ingresen a países como Europa sin cero arancel, con cero arancel, para que justamente puedan ser competitivos, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, todo depende del producto que tú vayas a manejar. Diría que ese sería el primer comentario y no sé, si quieres la próxima clase, puedo averiguar un poco más de eso. Tal vez lo que podrías hacer en algún punto, se me ocurre, es averiguar de la filigrana que se realiza en Chordelej. Y entiendo que el alcalde de Chordelej justamente intentó realizar un proyecto con ProEcuador en Madrid y llevaron a cabo allá, por ejemplo, un centro cultural que funciona en Madrid. ¿Y cuál es el beneficio del artesano? Que puedes enviar tus productos hacia allá y básicamente puedes tener un espacio dentro de este centro cultural para tus productos bajo cierto tiempo para que sean exhibidos y quién sabe, te puedes lograr un comprador. Otra idea que te puedo dar básicamente es que existen en ProEcuador, que es la agencia de promoción de las exportaciones en el país, determinados asesores para diferentes sectores productores del Ecuador. Entonces, estoy seguro que debe existir dentro de ProEcuador un asesor que se encarga de la parte artesanal o de los productos artesanales. Y muchas de las veces ellos llevan a misiones comerciales, te llevan a ferias, te pueden dar un poco más de información de compradores, de estudios de mercado se podrían solicitar para que esa información te pueda servir, ¿no? Eso te lo puedo comentar por el momento.
Ah, listo, muchas gracias. Y en el tema de importación, porque hay, bueno, hay cosas que yo ocupo que son cosas ecuatorianas, pero el tema hilos o cosas así para poder hacer collares, yo ocupo unas cosas que son importadas de China, pero compro aquí mismo por el momento. En el tema de importación, según tengo entendido, estaba leyendo un poco en el en el de la MiPro, estaba leyendo que es el cero arancel cuando si es que eres artesano del calificado para importaciones en materia prima. Exacto, ya ves. Sí, correcto. Entonces puede existir esos beneficios y todo depende del producto que sea, habría que averiguarlo, pero si es que ya leíste eso, es justamente eso uno de los beneficios, ¿no? Porque la idea es apoyar justamente a las estructuras más pequeñas y que se vuelvan un poco más competitivas. Entonces sí, sí, totalmente, eso puede ser beneficioso para las empresas. Eso, muchachos, les agradezco mucho por su tiempo y nos veríamos la próxima clase, ¿sí? Que estén muy bien. Ingeniero, una consulta, ingeniero. Sí, ¿Sí nos puede ayudar con su número de celular, por favor, para hacerle una llamadita para cualquier consulta sobre el tema de clase o sobre el tema de importaciones, exportaciones? listo, ahí está, ahí les pasé. Sí, al chat está. Ya, muchas Ya. gracias, ingeniero. Perfecto, nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima semana. Hasta luego.